Y bueno, ya estamos con nuestro próximo invitado en Llegó la Hora, con el diputado Raúl Soto, expresidente de la Cámara de Diputados. ¿Cómo está, Raúl? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola, José Francisco, muy buenas tardes. Saludos a todos los auditores y a los amigos de la Radio Agricultura. Muchas gracias por ese saludo y quería preguntarle por el tema del día. Ya nos vamos a dar una vuelta antes por las elecciones después, pero ¿qué le parece la presentación de la acusación constitucional contra el ministro Montes? Sabemos que hay un antecedente político, o sea, más bien jurídico en la acusación constitucional, pero termina siendo instancias políticas. ¿Cuál es su opinión al respecto? No, yo creo que presentar una acusación constitucional a días de un plebiscito como el del día domingo presenta evidentemente un intento de establecer una cortina de humo para ocultar la derrota que sufrió la oposición el día domingo, ¿no? Y desviar la atención sin asumir las responsabilidades, sin hacer una autocrítica o mea culpa respecto del fracaso constitucional al que nos llevaron, y desviar la atención hacia el ministro Montes a propósito de un caso de corrupción del cual es totalmente inocente. Y me parece, por tanto, que es un punto político y comunicacional. Me parece que no cuidaron ni las formas ni el fondo. La forma porque hacerlo después de un plebiscito o inmediatamente después es evidentemente un aprovechamiento de esta herramienta constitucional para limpiarse los ropajes de esa derrota, porque podrían perfectamente haberlo hecho antes o haberlo hecho después si es que efectivamente tuviesen argumentos jurídicos para realizarlo, pero respecto al fondo es evidente de que es una acusación infundada desde la perspectiva jurídica y también política, porque el ministro, yo diría que ha sido de las personas más proactivas en el propio gobierno en tratar de colaborar con la investigación que está llevando tanto el Ministerio Público como también la que hizo la comisión investigadora en su momento, y colaborar significa entregar toda la información, transparentar todo, que se busquen todas las responsabilidades y que se cumpla el caiga quien caiga. Acá lo que importa y donde debemos poner atención es quiénes son los corruptos, que metieron las manos y se robaron recursos de todos los chilenos que iban destinados a los sectores más vulnerables de nuestro país. Esos corruptos se debe perseguir con toda la fuerza de la ley, se les debe llevar a la justicia, se deben conseguir condenas ejemplificadoras y deben estar tras las rejas. Esa es la señal que debemos dar como país. Acá no debe haber ningún espacio de la impunidad en el caso convenios, pero tampoco podemos hacer que paguen justos por pecadores. Tampoco podemos desviar la atención de esos corruptos por una pequeña pelea política. Creo que eso no corresponde, más aún cuando el mensaje, creo, que nos envió la ciudadanía a todo el sistema político, de lado a lado, es que nos dejemos de peleas, nos dejemos de estupideces y que nos pongamos a lograr acuerdos para solucionar los problemas que viven los chilenos, que son principalmente los de seguridad, las pensiones, la economía, el trabajo, ¿verdad?, la salud, la educación, la vivienda, y también los temas de corrupción, ¿no? Yo creo que en esos temas tenemos necesariamente que avanzar juntos. Y este tipo de cosas, ¿verdad?, las acusaciones constitucionales en este caso, nos hacen ocupar tiempo en peleas, en tonteras, tiempo valioso que debiésemos estar ocupando justamente en esos acuerdos y en esas soluciones para la gente, ¿no? Se trata más bien de poner piedras en el camino y no de colaborar para que de alguna manera todo el sistema político que está hoy día tan desacreditado se pueda volver a legitimar y la gente pueda empezar nuevamente a confiar en el mundo político, ¿no? Yo creo que después de 2 fracasos constitucionales de 4 años perdidos, uno por la izquierda y el otro por la derecha, lo mínimo es que el sistema político completo haga un mea culpa, que le pida perdón a los chilenos por todo este tiempo perdido y por estos 2 fracasos, y que entiendan que ni la izquierda ni la derecha extremas pueden
imponer su visión de país al resto de la sociedad, y que la mayoría de los chilenos y chilenas no queremos extremos, porque Chile no es ni la Venezuela de Maduro ni la Argentina de Milei, y no lo va a hacer nunca, porque los extremos son minorías y porque la gran inmensa mayoría de los chilenos somos gente que queremos sensatez, que queremos sentido común, que queremos diálogo, que queremos acuerdo, que queremos cambios con responsabilidad, con estabilidad, con seguridad, y yo creo que llegó la hora de ponernos responsables y darnos cuenta de eso antes que sea demasiado tarde y el que se jodan se transforme en un que se jodan todos. Y ahí, diputado, a propósito de las responsabilidades políticas que incluso el propio senador Espinosa del Partido Socialista señala que Carlos Montes tendría, ¿cuál debiera ser la forma como de materializar esa responsabilidad? Porque claro, es verdad, y de hecho la oposición no acusa al ministro Montes de estar involucrado en el caso Convenios, pero cuando se arma un esquema bajo su propia administración, cuando el ministro Montes tiene declaraciones contradictorias respecto a que no le había llegado información y después que sí, pero que no era ni constitutiva de delito ni de falta administrativa, cuando finalmente después terminó siéndolo, uno dice, bueno, pero aquí hay irresponsabilidad política, digo, porque una cosa es que no haya metido las manos, pero otra cosa distinta es que no haya debido saber qué cosa está pasando bajo su ministerio, especialmente denuncias tan graves como la que conocimos hoy día, que habían funcionarios fantasmas en la Seremi de Antofagasta. Es decir, ¿cómo se materializa esta responsabilidad política sin la necesidad de, ¿verdad?, recurrir a la acusación constitucional, que debería ser una herramienta de última ratio, ¿verdad? Como eso ya no queda más. Bueno, ojalá todos tuviesen la misma claridad y hagan esa diferencia que tú estás haciendo, ¿no? Yo creo que tratándose de hechos tan graves como la corrupción, es importante y necesario separar la paja del trigo, ¿no? Y el problema con este tipo de acusaciones o puntos políticos, como son las acusaciones constitucionales, es que lamentablemente esa diferencia no se hace. Se termina al final del camino metiendo a todos en el mismo saco. Y es cierto, hay dirigentes responsables que hacen esa diferencia, pero hay otros que no. Y a los ojos de la ciudadanía lo que se va instalando finalmente es que hay ciertos grados probablemente de sospecha o de involucramiento, cuando la verdad es que eso no es así. O sea, no me cabe ninguna duda, y a nadie le cabe ninguna duda, de que el ministro Montes es inocente de esa perspectiva, ¿no? Acá, por cierto, que está en juego la honra de una persona con trayectoria también, una trayectoria intachable. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado, y por eso las formas, las oportunidades que se usen este tipo de herramientas son importantes. Y yo creo que acá se ha fallado en la forma y en la oportunidad, y también en el fondo. Por eso no lo compartimos, y además porque saben que no cuentan con los votos. Si esta es una acusación que nace muerta, no tiene viabilidad, no tiene mayoría en la Cámara de Diputados, y mucho menos la va a tener en el Senado, mucho menos. Y eso lo saben todos. Por lo tanto, fue un punto político, comunicacional, para seguir en la lógica de la trinchera, de la pelea pequeña, lejos de lo que esperan los chilenos de nosotros, que insisto, diálogo y acuerdos. Ahora, de que el gobierno tiene problemas de gestión, evidentemente que los tiene, ¿no? Y van mucho más allá de lo que pase o no en la cartera de vivienda, y particularmente del liderazgo del ministro Montes. Yo creo que los problemas del gobierno no son problemas necesariamente o solo de rostros o de liderazgos, son problemas que no se solucionan solamente con un cambio de gabinete, por ejemplo, sino que el principal problema es la falta de un diseño político estratégico, de una hoja de ruta clara, que tenga un itinerario claro respecto de hacia dónde vamos como país, hacia dónde vamos como proyecto político, como gobierno, ¿no? Yo creo que de alguna u otra manera la brújula se ha perdido. Y eso tiene a la gente desorientada, y yo creo que llegó la hora de poner orden, llegó la hora de tomar decisiones por más difíciles que sean, llegó la hora de renunciar a aquellas cosas que haya que renunciar, de actualizar y revisar el programa de gobierno a los tiempos actuales que estamos viviendo en Chile, que son muy distintos a los de 2 o 3 años atrás,
y a partir de allí generar las condiciones que los chilenos esperan para que el gobierno empiece a sintonizar con ese sentido, que es el sentido común de la gran mayoría, y no solamente hablarle va a un grupo minoritario que puede ser más afín ideológicamente, pero que no representa a la mayoría de los chilenos, ¿verdad? Yo creo que ese es el cambio de foco que hay que dar. Requiere acá un cambio de orientación, un cambio de dirección, un cambio de rumbo. Se requiere un golpe de timón también de parte del presidente, ¿no? Que con carácter pueda tomar decisiones por más difíciles que sean, en cuanto a esa estrategia política, a quienes toman las decisiones y de qué forma se toman esas decisiones. Yo creo que eso es lo importante. De alguna otra manera, las dos almas del gobierno están representadas en la alianza de gobierno con dos coaliciones. De alguna otra manera también creo que están dentro del propio presidente Boric. Hay dos almas también dentro del presidente Boric, y el presidente Boric debe decidir cuál es el camino por el cual quiere llevar a transitar a nuestro país, ¿no? Un camino de mayor confrontación, un camino de mayor polarización, donde los extremos siguen en la batalla cultural por imponerse, o un camino de cambios con responsabilidad, un camino de diálogo, de búsqueda de acuerdos, de estabilidad, de seguridad, donde los problemas se enfrentan con pragmatismo y no con complejos ideológicos. Esa es la decisión de fondo, y esa decisión de fondo le corresponde al presidente, y cuando la tome, que espero que sea pronto, todo el oficialismo se ponga detrás de esa decisión, y no me cabe ninguna duda que si ese momento llega y esa decisión se enfrenta, lo que corresponde es que se tome la decisión más responsable para Chile, que desde mi perspectiva es la segunda, ¿no? Abandonar esa trinchera ideológica y avanzar para recuperar el bien común. Yo creo que si hay algo que está extraviado en el sistema político actual completo, es el concepto de bien común. Ya no existe el bien común en Chile. Cada político, cada sector busca, ¿verdad?, lo que política, ideológica y electoralmente más le convenga en función del grupo electoral que representa, o del sector de la sociedad que representa. Pero se perdió el concepto de bien común, de entender, ¿verdad?, de que si bien pensamos distinto, tenemos necesariamente que avanzar juntos en función de aquello que creemos conjuntamente que es mejor para nuestro país, ¿no? Eso es ponerse de acuerdo, es buscar mínimos comunes. Eso hoy día no existe. El escenario político en Chile es como un estadio con dos barras bravas que están llenas de personas reflexivas, irracionales, incluso violentas, que defienden de manera fanática una opción ideológica y que es incapaz de dialogar, de conversar con el de frente. No podemos seguir en ese escenario. No podemos seguir en ese escenario porque le estamos haciendo un flaco favor a Chile. Bueno, queda claro el mensaje después de esta conversación con el diputado Raúl Soto, expresidente de la Cámara de Diputados, diputado del PPD. Muchas gracias, diputado, por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Muchas gracias a ti, muy buenas tardes. Que estés bien. Muy buenas tardes. Nosotros nos vamos a una breve pausa, ya a la vuelta al bloque donde leemos y escuchamos la opinión de nuestros